Muy buenas tardes y solo comprobar que me escucháis bien, ¿me oís bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, un placer estar aquí con todos vosotras y vosotros y gracias por la invitación a Ricardo. Y sí que me acuerdo que colaboramos hace ya unos años en algunas charlas que dimos en vuestra asociación, ANAMIF, y un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros. Y bien, pues el tema que hemos escogido para hoy es sobre la atención plena y la actitud mental positiva. Y creo que pues, la mente, como has comentado, Ricardo, es un instrumento que todos tenemos a nuestra disposición. Y lo que pasa, y yo lo que creo que nos sucede, es que nadie nos ha enseñado cómo funciona en realidad. Es como que venimos al mundo y todo el énfasis en realidad se pone en adquirir una educación exterior, del mundo exterior. Y sin embargo, se pone poca atención en conocer nuestro mundo interior, entender nuestros pensamientos, entender los mecanismos, por qué pensamos como pensamos, entender también todo nuestro aspecto emocional, de nuestras emociones, reconocerlas, nuestras creencias, el sistema de creencias que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida. Y la verdad es que es un tema como muy relevante dedicarle un tiempo, porque si lo observáis estamos 24 horas con nosotros mismos. Es como que no podemos escapar de nuestra propia mente. Y entonces pues hay una expresión que utilizo a menudo que dice que la mente puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, ¿eh? Y eso en parte también es una decisión, aunque no lo parezca, es una decisión. Entonces yo en la charla de hoy he dividido en 3 bloques y también me gustaría hacer alguna práctica, una práctica de meditación guiada a lo largo de esta exposición. He preparado también un PowerPoint que creo que puede ayudar también a ilustrar un poquito más el tema, y los 3 bloques que he dividido esta exposición. En primer lugar, un poco entender el estrés, porque bueno, la ansiedad, la depresión, ¿no? El enfado, la ira, son diferentes formas de estrés, ¿no? Entonces, en primer lugar, primero entender qué es el estrés, qué lo causa. En segundo lugar, qué es tener una actitud mental positiva, ¿eh? Comprender también qué es educar la mente a ser más positiva. Y la última parte, comprender un poquito mejor lo que es la energía de la mente, los pensamientos y cómo podemos cambiar, cómo podemos transformar el pensamiento. Entonces, si os parece, a ver si puedo poner esta... ¿Qué tengo que hacer, Ricardo? ¿Tengo que ir a compartir pantalla? Sí, yo espérate un segundo porque a lo mejor tengo que darte yo primero, que es lo que estaba mirando ahora. A ver, a ver. Bueno, en teoría no tendrías por qué tener privilegios especiales, pero no obstante te voy a hacer coanfitrión para que puedas disponer de todas las utilidades. Tendrías que compartir pantalla, y una vez que pinches en compartir pantalla, marcar la pantalla que quieras compartir de las distintas pantallas que te aparecen ahí. Si quieres compartir también el sonido de tu ordenador, tendrás que marcar abajo en las casillas. No, yo solo quiero compartir un archivo. Solo la imagen, nada más que la imagen. Sí. Bien, pues entonces pincha en la pantalla en la que tú vayas a estar manejando, que será un PowerPoint, la marcas y no marques lo demás para que te siga funcionando el micro normalmente. ¿Has pinchado en compartir pantalla? Sí, y a mí me sale, me sale una pizarra y luego en archivos me dice Microsoft, OneDrive, Google Drive y Box.
tienes que tener abierta, en la aplicación donde tengas tu presentación de PowerPoint, tienes que tener abierta esa pantalla para que te la ofrezca como opción de compartir. ¿Sabes? Y una vez que tengas abierta esa aplicación con una pantalla abierta, haz este requisito de pinchar en compartir pantalla y ya te ofrecerá, como esa pantalla estará abierta, una de las opciones será compartir esa pantalla. Bueno, si no lo voy a dejar porque veo que no veo cómo hacerlo. Bueno, pues... Lo dejo, es igual. Vale. No importa porque... Vale, pues un poquito, en primer lugar, ¿qué es el estrés, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el estrés? ¿Hay alguien que quiera contestar un poquito? ¿Cuál es qué es lo que os provoca estrés? ¿Qué es el estrés para vosotros? ¿Alguien podría compartir? Sí, podéis intervenir cuando queráis, pero siempre tener la precaución de activar el micrófono y cuando dejéis de utilizarlo, de hablar, volver a desactivarlo para no generar ruido de fondo, ¿vale? Yo creo que es estar alerta. ¿Estar alerta? ¿Me ha comentado? Sí, ¿El estrés para usted es estar alerta? sí, Ajá. para mí. Bien. O sea que quiere decir que hay situaciones que le provocan un estado de alerta, ¿no? De estar como en tensión, ¿no? Eso es. Bien, de Para acuerdo. mí es eso, estar con todos los sentidos y dos más, por si acaso. Perfecto, perfecto. Sí. En guardia, ¿no? Como en guardia. Exacto, eso. ¿Alguien más quiere compartir su definición? ¿Qué es lo que os provoca estrés? Para mí es el acumulo de varias situaciones y quizás intentar llegar a todas y bueno, el que cada vez se va haciendo como más grande. Para mí todo esto es el estrés, para mí, ¿no? O lo que a mí me genera estrés. Muy bien, muy bien. O sea, una excesiva dispersión mental y quizás no tener claro un orden de prioridades o estar mentalmente demasiado saturado. Sí, sí, en varias cosas. Muy bien. ¿Alguna otra definición, alguna otra causa de vuestro estrés? ¿O no tenéis estrés ahora en el confinamiento? ¿Estáis más relajadas? Quizá nos interesaría que también reflejar, ¿no? Ese otro estrés que aquí es muy común, ¿no? Entre las personas en las que conforman estos grupos, que es el generado por una situación que desborda, por una situación en donde ya se entra en una incapacidad de autodefensa por distintos motivos y entonces se anticipa la derrota, el fracaso y se produce una situación de tensión permanente, de estado de guardia permanente. De acuerdo. Vale, yo os voy a exponer algunas definiciones de mi experiencia. Una definición sería una forma de dolor, de estrés, una forma de dolor que nos indica que hay algo que tenemos que cambiar. Esta es una definición que me gusta bastante, ya que el dolor en la vida humana tiene también una función, un cometido, que es el de avisarnos cuando, por ejemplo, en el cuerpo hay algo que no funciona bien. Digamos que el cuerpo manda un mensaje en forma de dolor. Nosotros, una vez percibimos ese dolor, pues podemos tomar medidas para intentar transformarlo o eliminarlo o ir al médico o tomar la medida que sea. Si yo tengo una mala postura, el cuerpo me enviará un mensaje que no es la postura adecuada y me enviará un mensaje de dolor.
Si yo cambio la postura, pues puede ser que el dolor se vaya, a no ser que sea algo crónico. Entonces podríamos decir que hay diferentes formas de dolor. Hay dolores también que vienen a nivel emocional, que también indica que a lo mejor mi postura a nivel emocional no es la correcta, o a nivel mental. Hay un estrés que también viene a nivel mental. Luego también desarrollaré un poquito más esto, porque siempre hay una interpretación que hacemos en nuestra mente de las cosas que pasan. Y esto es como muy importante a la hora de trabajar este tema de la actitud mental positiva. Darse cuenta como que existe, por un lado, la realidad exterior, que son situaciones que muchas veces no podemos controlar. No podemos controlar el tiempo que hará mañana, no podemos controlar, pues, cómo va a responder, ¿no?, las personas de mi entorno. Entonces, la mayor parte de situaciones externas son cosas que no podemos controlar. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Es controlar la forma que respondemos a las situaciones. Entrenarnos para ello, entrenarnos. Hay un dicho que dice, la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo respondes a ello. Evidentemente, cuando la persona se siente con insuficiencia de recursos para dar una respuesta efectiva a la situación que yo percibo de amenaza, es entonces cuando eso me genera una tensión. Pero es también una interpretación que yo estoy dando. Yo no tengo recursos, no me siento con fuerza, no me siento con capacidad. Entonces, por un lado hay la tensión provocada por una situación externa, de amenaza, de reto, pero por otro lado está el estrés generado por mi diálogo mental. Por ejemplo, nosotros ahora pues estamos en esta situación de confinamiento. Hay una situación externa que no podemos salir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cada uno de nosotros, pues a lo mejor tendremos días mejores y días peores. Pero si observamos a veces, podemos entrar en una especie de bucle de diálogo interior mental negativo. Y bueno, ¿y cuánto va a durar esto? Y ya llevamos 6 semanas, y esto ahora la situación económica se va a poner muy problemática, ¿qué pasará con mi trabajo? ¿Qué le pasará a mi empresa? ¿No? Entonces, si entramos en este bucle, de alguna manera generamos una gran cantidad de pensamientos, que yo les denomino pensamientos inútiles o innecesarios, que hacen que me vaya generando unas sensaciones, unas emociones de angustia, de ansiedad, de tensión. Y sí que es cierto que hay una situación externa que es complicada, pero yo podría entrenar mi mente a cambiar este diálogo interior. Y aquí es donde también entra el papel de la meditación. De alguna manera, la meditación lo que nos ayuda es, en primer lugar, a tomar conciencia de este diálogo interior. Segundo, también darnos cuenta de que nosotros podemos tomar distancia del pensamiento. Esto es muy importante porque a veces pensamos que el pensamiento y la situación es lo mismo. Y cuando vamos ejercitando lo que yo llamo la práctica del observador, el observador imparcial, te das cuenta que por un lado está lo que pasa fuera de ti, y en segundo lugar, lo que tú haces en tu interior a través de tu diálogo, de tus pensamientos, con lo que sucede fuera. Entonces, otra definición que yo también doy de estrés es la falta de habilidad para adaptarnos a los cambios, presiones y exigencias del entorno y de los demás.
Luego también el estrés es la reacción que la gente tiene ante una presión excesiva u otro tipo de demanda sobre ellos. Surge cuando se preocupan que no podrán manejar todo lo que les está sucediendo. Es un poco lo que he dicho antes. Por un lado hay una situación que me genera un desafío, una presión, y por otro lado no me siento yo con capacidad, con recursos para dar una respuesta y manejar lo que está sucediendo. Y por último, el estrés también es una forma de miedo, una reacción que está basada en el sentimiento de sentirse fuera de control. Entonces yo a veces utilizo lo que denomino la fórmula del estrés. ¿Queréis una fórmula del estrés? Yo la fórmula del estrés, le digo, la fórmula es tensión igual a presión partido por resistencia. Si yo experimento tensión, puede ser por dos causas. Tensión, ansiedad, angustia, puede ser por dos causas. Una, porque estoy experimentando una situación de presión del entorno. Pero otro factor que puede generar mi tensión es que no tengo suficiente capacidad de resistir la presión. Entonces, la ecuación es sencilla. Si yo quiero disminuir la tensión, puedo hacer dos cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna respuesta? Fácil, ¿no? Puedo intentar disminuir la presión o puedo intentar aumentar la resistencia, ¿vale? Ahora imagináramos que consiguiéramos reducir la presión al mínimo y aumentar la resistencia al máximo. Entonces la tensión sería mínima, ¿vale? Bueno, no es tan fácil como la ecuación, en la vida práctica no es tan fácil, pero entonces nos podríamos plantear, bueno, ¿cómo puedo disminuir yo la presión? La presión viene del entorno, de los demás. ¿Cómo puedo yo intentar disminuir la presión? Como muchas veces ya he dicho, no podemos controlar las situaciones, las personas, y muchas veces las cosas suceden a veces de imprevisto. La única forma que yo puedo reducir la presión es intentando tener una mejor comprensión de lo que pasa. ¿Y qué tengo que hacer para tener una mejor comprensión de lo que pasa? Escuchar más. Escuchar más y juzgar menos. Porque nosotros a veces cuando estamos en determinadas situaciones tenemos una tendencia a internamente estar juzgando la situación. Muchas veces cuando emitimos un juicio decimos esto está bien o esto está mal, esto me gusta o esto no me gusta, esta persona es así, esta persona es así. Entonces, de alguna manera, eso corta ya la comunicación muchas veces. Al menos dejamos de escuchar y empezamos un diálogo interior negativo. Entonces, hay que intentar cultivar una actitud de no resistencia y de aceptación. Porque sabéis el dicho que dice, ¿no? Cuando te resistes a algo, ¿qué dice el dicho? A lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, puedes cambiarlo. O al menos puedes cambiar tu forma de responder a la situación, que como ya he dicho antes, es lo único que está en nuestras manos. Y aceptar, cuidado, no quiero decir que yo esté de acuerdo con el comportamiento de alguien, un comportamiento pues no apropiado, un comportamiento agresivo. No quiere decir que esté de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que yo puedo decidir cómo respondo a esa situación. Alguien puede intentar darme algo negativo
pero yo tengo si me he entrenado internamente, yo puedo tener la decisión de no tomar el sufrimiento, la negatividad que me da otra persona. O sea, alguien te puede dar algo malo. Alguien puede intentar darme sufrimiento. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Hay personas pues que son tóxicas, ¿no? Personas que tienen actitudes negativas y que a veces pues nos hacen daño. Pero como digo ya, el tomar eso internamente es algo también que cada uno de nosotros a veces caemos en el error. El error de absorber en nuestra mente y en nuestras emociones la negatividad o el sufrimiento que alguien nos da. Hay una historia que yo a veces cuento, ¿no? Sí, había un kiosquero que tenía un kiosco y vendía pues sus periódicos, revistas, y había un señor que siempre tenía muy malas pulgas, que dicen, ¿no? Muy mal humor, y él iba siempre pues a comprarle el periódico a ese kiosquero. Y entonces el kiosquero siempre tenía muy malos modales y una falta de respeto total. Pero él iba allí y siempre se comportaba como muy amablemente. Sí, por favor, ¿no? Me puede dar el periódico. Y el otro se lo tiraba de mala gana. ¿No? Otra vez aquí usted, ¿no? Ya estoy harto de verlo, ¿no? Y el otro muy amablemente le pagaba el periódico y se marchaba. Se despedía, ¿no? Bueno, es que tenga un buen día, déjame en paz, decía el kiosquero. Y entonces, y él cada día, ¿no? Y hacía ese ritual, ¿no? Iba allí, y uno podría pensar, ¿no? Una persona que lo viera desde fuera, podría pensar, este es masoquista, ¿no? ¿Por qué va aquí cada día a comprar el periódico? ¿Por qué no va a comprarlo a otro lugar? Y un día va con un amigo y hace lo mismo, ¿no? Va como cada día a comprar el periódico y lo mismo, ¿no? El kiosquero de muy mala gana, de muy mal humor, incluso dando algún insulto, le da el periódico y él lo recoge amablemente, se despide y se va. Entonces su amigo, al cabo de un rato que se van, le dice, oye, pero este señor, ¿tú vas a menudo aquí? Dice, sí, voy cada día. Y dice, normalmente, ¿siempre te habla así? ¿Siempre te trata así? Dice, sí. Dice, ¿tú por qué vas aquí a buscar el periódico? ¿Por qué no lo vas a buscar a otra parte? Y entonces él le dice, ¿no? Dice, mira, porque yo hago una práctica con este hombre, ¿no? Y digo, yo no quiero que él sea quien decida cómo yo me voy a sentir hoy. Yo soy el que decido cómo voy a sentir hoy. Y para mí esto un poco resume lo que es el empoderamiento, ¿no? Cuando hablamos de empoderarnos, ¿no? Cuando hablamos de aumentar nuestra resistencia a la presión del entorno. Implica un fortalecimiento mental. La mente es algo que se puede entrenar, ¿no? El otro día escuchaba, ¿no? Dicen, los mejores, por ejemplo, deportistas, no son a veces los que tienen mejores habilidades. O, por ejemplo, yo estoy en Mallorca, estamos en Mallorca, ¿no? La mayoría, ¿eh? Y todos conocéis al Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal no es un tenista técnicamente de lo mejor que hay, pero mentalmente es el más fuerte, es el mejor. Por eso gana tanto. Entonces, la fortaleza mental no es algo que dices, naces con ella o no naces, ¿no? La tienes o no la tienes. Yo, cuando empecé todo este camino de desarrollo personal y de meditación, lo empecé porque yo tenía una mente muy negativa, no os penséis. Yo no era una persona de una manera positiva, sino todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera, lo que os he dicho antes, ¿no? Pues siempre una actitud mental de mucha, ¿no? Pues el pensamiento que nos debilita, así como hay un pensamiento que nos fortalece, el pensamiento que nos debilita es, por ejemplo, pues el pensamiento de la crítica, de la comparación, de la queja, ¿no? Como decía antes, del juicio. Todo ese tipo de pensamientos es un tipo de pensamientos que debilita a la persona.
y que la convierten en, adopta uno muchas veces el posicionamiento de víctima. Posicionamiento de víctima es que, de alguna manera, yo considero que algo exterior es el responsable de lo que me pasa. Sí que hay un detonante, sí que hay detonantes que provocan mi situación, pero de alguna manera también, como decía, yo no tengo a veces suficientes recursos, yo no me siento con suficientes recursos para responder de forma diferente. Voy a poner otro ejemplo que me gusta poner a menudo, ¿no? Yo imaginar ahora que a uno de vosotros, a Ricardo, ¿no? Yo me lo encontrara y le viera que se acababa de hacer un corte, ¿no? Un corte en la mano. Y entonces yo soy un poco malo y le digo, ahora le voy a hacer pasar un mal rato a Ricardo, ¿no? Quiero de alguna manera hacerle pasar un mal rato. Entonces voy y cojo una bolsa de sal y veo la herida que tiene y le empiezo a echar sal a su herida. Y entonces Ricardo, como tiene la herida abierta, pues le escuece un poco. Como Ricardo tiene mucho temple, a lo mejor él no reacciona, pero la mayoría de nosotros, si alguien nos hiciera esto, probablemente sentiríamos dolor por tener una herida abierta y a lo mejor reaccionaríamos. ¿Por qué me echas sal, ¿no? Ramón, ¿por qué me echas sal? Tú eres un poco... eres malo, ¿no? Que quieres hacerme sufrir, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿el problema es solo de Ramón que echa la sal? ¿O también es de Ricardo que tiene una herida? Ricardo se puede centrar en el que echa la sal, de acuerdo, pero si a mí me escuece, es que también hay algo en mí que no está bien. Y entonces yo podría adoptar dos posturas. Centrarme, ¿no? Ricardo se podría centrar en Ramón, porque me echa sal, eres un malvado, enfadarse conmigo, pero la herida sigue ahí. O podría decir, mira, yo me retiro un tiempo, voy a curar mi herida y luego volvemos a hablar, ¿no? Y para mí también ilustra un poco a veces lo que es el desarrollo personal. Desarrollo personal es no centrarse tanto en las circunstancias externas que no podemos muchas veces cambiar y que muchas veces nos mantiene anclados en el pasado. Porque hay dos cosas que no podemos dominar, que es el pasado, lo que sucedió, y el futuro. ¿Y cuánto tiempo pasamos pensando en cosas del pasado que no podemos cambiar? ¿Qué es lo único que podemos hacer del pasado? ¿Qué es lo único que podemos hacer del pasado? Aprender. No sé si veis algo más que se puede hacer del pasado. Evidentemente, no repetir los mismos errores y tener experiencia, ¿no? Nos va dando experiencia el pasado. Pero no puedo cambiarlo. Por mucho que lo intente, no puedo cambiarlo. Puedo aprender y no repetir los mismos errores, o puedo prevenirme para que no vuelva a suceder en el futuro. Y el futuro tampoco lo sabemos. Muchas veces las personas están preocupadas por el futuro, pero hoy vivimos en un mundo de tal incertidumbre que no sabemos lo que pasará mañana. Pero lo único que tenemos es el ahora. Cómo yo vivo este día. Cómo yo vivo cada momento de mi vida. Yo siempre hay un eslogan que utilizo, dice, no te preocupes por el futuro. Ocúpate de crear un buen presente. Y el futuro es como una sombra de lo que será el presente. Pero cuando la gente se obsesiona mucho por el futuro, lo que sucede es que se bloquean en hacer algo constructivo en el presente. ¿De acuerdo? Entonces, quería hacer ahora un pequeño ejercicio que yo le llamo, para darnos cuenta de que podemos tener este control sobre los pensamientos, que podemos ir a un espacio interior de calma, como un centro interior, ¿no? Y desde ese centro gobernar nuestro mundo interior y gobernar también, ¿no?, nuestra vida. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio, que es una meditación guiada, en la que os voy a dar unos pensamientos
Y lo que vamos a intentar ahora es hacer esta interiorización. Para que veamos también un poco algo práctico, ¿no? No nos quedemos solo en conceptos, en ideas, que pueden estar muy bien, sino cómo yo lo llevo esto a la práctica. Porque yo personalmente, como yo he ido entrenando esto, es que tengo unas rutinas diarias de práctica de meditación. Primero yo tengo que entrenarme mentalmente para adquirir esta fortaleza mental y esta estabilidad emocional para que luego la pueda aplicar a esas situaciones que vienen a mi vida, que no las voy muchas veces a poder, no sé cuándo van a suceder. Esas cosas suceden imprevisto. Entonces, si yo me he entrenado previamente con ejercicios de meditación, con esa práctica diaria, entonces eso, cuando venga la situación, podré dar esta respuesta de la que he hablado. Podré tener esta actitud más observadora, más de aceptar, más de elegir la respuesta que quiero dar. Porque esto es algo que es como muy importante. Yo puedo elegir cómo respondo a las situaciones. Puedo decidir responder, enfadarme, o puedo elegir estar tranquilo y en paz. Evidentemente nosotros a veces, si no hemos entrenado esto, tenemos actitudes que son reactivas. Es estímulo-reacción. Yo te pincho y tú saltas. Esto es lo que hace la mayor parte de gente que no vive con conciencia. Estímulo-reacción. Yo te insulto, tú me insultas. Esta es la dinámica muchas veces. Yo te doy sufrimiento, tú me das más sufrimiento si puedes, ¿no? Esta es la dinámica. Entonces, ejercitar este centro, este espacio interior sería, tú me das sufrimiento, vale, yo decido qué quiero hacer. ¿Lo quiero tomar o no lo quiero tomar? ¿Tú me estás dando algo malo? ¿Lo quiero eso o no lo quiero? ¿Qué quiero yo darte a cambio si tú me das sufrimiento? ¿Quiero darte más sufrimiento? ¿Qué voy a conseguir con eso? ¿No? Aquello que decía Gandhi, ¿no? Si aplicáramos todos esto del ojo por ojo, diente por diente, pues todos en el mundo estarían, ¿no?, tuertos y ciegos. Entonces, ¿qué quiero yo dar a los demás, ¿no? Si yo ejercito estar más en paz conmigo mismo, lo que voy a querer es no perder mi paz, porque va a ser lo más importante. Y lo que voy a querer también es que los demás estén bien. Normalmente cuando uno está mal, a veces da sufrimiento porque está mal, porque estamos mal internamente. Pero si yo aprendo a cultivar ese espacio interior y mi paz interior, yo lo que voy a querer dar, si alguien está mal, es voy a querer darle paz para que esté bien. Porque yo en el fondo no creo que hay nadie que quiera estar mal, ¿no? Muchas veces damos sufrimiento a los demás desde nuestro propio dolor y sufrimiento. Pero si yo aprendo a transformar ese sufrimiento interior, a transformar mi intranquilidad, a generar una mayor paz interior, entonces lo que voy a dar es paz, es amor, es sabiduría, ¿no? Uno da lo que cultiva, ¿no? Lo que cultivo internamente es lo que voy a dar. Entonces, yo debo procurar cultivar en mi interior, en mi mente, un buen jardín y sembrar unas buenas semillas de buenos pensamientos cada día. Y esto es meditar también, ¿no? Meditar es saber elegir cuál es el tipo de pensamiento que me va a hacer sentir mejor. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio, si queréis, os podéis poner una posición cómoda. Voy a poner un poquito de música. Entonces voy a daros unos pensamientos, unas ideas, y lo vamos a hacer también. ¿Escucháis la música? No molesta, ¿no? ¿Está bien? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien?
Entonces, podéis, si queréis, cerrar los ojos. Yo voy a hacer una meditación en forma también de visualización. Vamos a usar imágenes para transformar el pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos permitiendo que nuestro cuerpo se relaje. Y vamos trayendo nuestra atención del mundo exterior, de las escenas del mundo exterior, de vuelta al presente, al aquí y a la ahora. Vas permitiendo que tu mente ahora descanse y reduzca la producción de pensamientos. Ahora no necesitas esos pensamientos. Por unos momentos, permítete ser libre. Permanecer solo en el aquí y el ahora. Te puedes ayudar de tu respiración para estar más presente. Observa tu respiración. Observa el flujo del aire como entra y sale de tus pulmones. Imagínate ahora que estás cómodamente sentado en el medio de una habitación vacía. Es una habitación silenciosa, calmada y pacífica. Enfrente tuyo hay dos grandes ventanas. A través de ellas puedes ver el mundo exterior. Hoy sopla el viento. La gente aprende a caminar en medio del viento. Los árboles se balancean y las ramas se doblan. Pero aquí en esta habitación, en estos momentos, hay silencio, calma y quietud. Eres capaz de observar los eventos del mundo como un observador imparcial. Imparcial significa también sin emitir juicios. En esta habitación silenciosa, nada ni nadie puede perturbarte. Ahora imagina que esta habitación en realidad está dentro de tu cabeza. Detrás del centro de la frente. Y que las dos ventanas son tus ojos, desde los cuales observas el mundo exterior. Este es el estado del observador imparcial. En ese estado no hay pensamientos del pasado o del futuro. Sentimos que estamos completamente presentes. Miramos a través de los ojos, escuchamos a través de los oídos
Soy aquel que observa silenciosamente, pacíficamente, poderosamente. Permanezco en este centro interno, donde reencuentro una sensación de paz, de bienestar. Yo soy el que gobierna mi mente y puedo elegir los pensamientos que quiero tener. Elijo ahora el pensamiento de la paz. La paz ha entrado en mi mente. Siento la paz. Vivo la paz. Soy un ser de paz. Gracias. Una de las cosas que podemos darnos cuenta cuando vamos haciendo estos ejercicios con cierta regularidad es que por un lado está la mente y los pensamientos que está generando la mente. Pero por otro lado está el observador. Porque si habéis podido percibir esta diferencia, es que una cosa es el pensamiento, que es lo observado, y otra cosa es el observador que está observando el pensamiento. Por tanto, ¿qué nos dice esto? Si yo puedo observar mis pensamientos, ¿qué me está diciendo? ¿Qué creéis? Que los puedo cambiar. Que yo no soy mis pensamientos. Es como si uno, a imaginar, ¿no? Yo observo un cuadro, ¿no? Veis que hay unos cuadros aquí detrás, ¿no? Yo observo el cuadro. Yo soy diferente del cuadro, ¿verdad? Está el observador y lo observado. Si observáis en nuestro interior, en nuestra mente, muchas veces estamos pasando una película. Historias, ¿no? Historias de lo que nos sucede, ¿no? De lo que ha pasado hoy. Pasamos una película en nuestra mente. Entonces a veces lo que pasa es que la película nos la creemos. Se produce un resultado de identificación con el pensamiento. O sea, creemos que somos nuestros pensamientos y entonces la mente nos controla a nosotros. Es como por decirlo de una manera, ¿no? Está la creación es el pensamiento, los sentimientos, y por otro lado está el creador, llamémosle conciencia, llamémosle el ser, ¿vale? Entonces, el creador puede dominar la creación si es consciente, si está despierto. Si estoy como dormido en mi conciencia, la creación, el pensamiento, la emoción, gobierna al creador. No sé si es una idea demasiado abstracta la que expongo, luego ahora abriremos un poco de coloquio, también un poco para que hagáis las preguntas o los comentarios que consideréis, pero para mí esto que estoy explicando
uno lo puede observar más cuando hace estos ejercicios de interiorización y de toma de conciencia. Puedes llegar a un punto en el que de alguna manera observas el pensamiento y puedes decidir qué hacer con él. Somos creadores del pensamiento y por tanto yo puedo hacer tres cosas si soy creador del pensamiento. Puedo crear, puedo mantener esa creación en mi mente, puedo alimentarla, puedo darle energía y puedo transformar el pensamiento. Puedo hacer estas tres cosas, esas tres funciones. Pero a veces creamos una creación negativa, de pensamientos negativos, la alimentamos y luego no sabemos transformarla. Lo cual quiere decir que la creación ha pasado a dominar al creador. Entonces, cuando meditamos, cuando hacemos estas prácticas, el creador vuelve a estar como más activo, más consciente y puede separarse de la creación, del pensamiento y por tanto decidir. Yo siempre resumo a veces el proceso de la meditación con tres pasos muy sencillos. Retraerse, como tomar distancia, como un zoom, ¿no? Como hacer un zoom, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Tienes a veces una cámara, hacemos un zoom, ¿no? Pues mentalmente hacemos como un zoom, ¿no? Me repliego, observo mi mente, sin intentar controlar, sin intentar cambiar, observo solo, ¿qué pasa ahí, no? Y vienen constantemente pensamientos a la mente. Pero finalmente, este observador tiene la capacidad de decir, ok, yo ahora decido, elijo, doy dirección a mi pensamiento, por aquí. ¿Ah? Entonces estos tres pasos son como tres principios también como muy sencillos de aplicar, ¿no? Retraerse, tomar distancia, Estoy en una observa, videoconferencia. decide. Sí, espera, un momento. ¿A qué quieres dar energía? ¿Qué quieres alimentar? Bien, yo creo que voy a parar aquí, porque más o menos ya Ricardo me ha dicho 45 minutos. Creo que ha estimulado un poquito el diálogo que podemos generar a partir de aquí. Me hubiera gustado poderos mostrar la presentación que tenía preparada, el guión que tenía preparado, pero bueno, hemos fluido con lo que me ha ido pues sugiriendo el tema que habíamos elegido. Y ahora, pues si os parece, podemos abrir un poquito pues el coloquio. Ricardo, no sé más o menos cómo esto lo dirigís. Muchísimas gracias, Ramón, por esta colaboración tuya inestimable, y te digo que es una maravilla que no hayamos podido disponer del PowerPoint, porque esto nos da pie a volverte a invitar en otra ocasión con la incorporación del PowerPoint. Haremos una prueba antes, ¿no? Para que no falle. Sí lo haremos, o sea que no hay como quererle ver la parte positiva a las cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, pues si os parece ahora podemos hacer un intercambio. Ya sabéis que tenéis que activar el micrófono antes y después de vuestra intervención volverlo a apagar para que no se generen ruidos de fondo. Yo, por abrir el fuego, pues te preguntaría, hay dos aspectos que aquí vemos con frecuencia en este tipo de grupos, ¿no? La no resistencia de la que has hablado antes, tan importante, ¿no? El no resistirse a lo que ocurre, pero por otro lado, frente a esto vemos también cómo en este tipo de problemática que nos concita, que nos reúne aquí, vemos cómo cuando las personas que inicialmente llegan con una depresión grande, con una falta de energía importante, nos hace falta revelarlas de alguna manera, ¿eh? Entonces se contradice un poco la necesidad de motivar, de revelar, de sacar de esa parálisis total que supone una depresión, frente a la no resistencia que tú decías tan conveniente. ¿Lo dices revelarla exactamente? Sí, revelarla ante su situación, ante el hostigador, ante la persona o la figura que la desequilibra. Bien. Claro, sin duda, a ver, como yo también plantearía esto, yo creo que a veces en nuestras relaciones, ya profesionales o
Lo que ha sucedido, lo que sucede a veces, es que hemos generado un tipo de vínculos a veces de dependencia, ¿no? Dependencia emocional, dependencia mental, lo cual quiere decir que cuando se genera una relación de dependencia en el ámbito familiar, de pareja o profesional, se generan un número de expectativas muy altas, en primer lugar. Pero luego también lo que sucede es que hay una transferencia de poder. O sea, yo transfiero poder a la persona a la cual he convertido como un soporte para lo que sea, ¿no? Porque necesito reconocimiento, porque necesito aprobación, porque necesito respeto, porque necesito amor. Pero la necesidad a veces nos lleva a una actitud de transferencia de poder. Me refiero del poder personal del individuo. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, que en terapia, supongo, cuando vosotros pues, recibís a estas personas, el esfuerzo primero está en recupera tu poder, ¿no? Recupera tu poder interior, lo cual implica un poco, supongo que te refieres a esto también, darte cuenta del vínculo de dependencia que has generado. Y que de alguna manera tienes que recuperar tu autoestima, tienes que recuperar tu autorrespeto, ¿no? Tienes que recuperar tu resiliencia, tu poder. Y evidentemente es un trabajo de reconstrucción de la dignidad de la persona, ¿eh? Del autorrespeto de la persona. Y entiendo que esto puede llevar un tiempo. Entiendo que esto es un proceso en el cual la persona le llevará quizás un tiempo recuperar esa seguridad en sí misma y de nuevo volver a recuperar ese poder interior. Pero bueno, evidentemente, como decía, quizás centrarme más en el trabajo interior y cortar un poco ese diálogo de culpabilización, por ejemplo, ¿no? La culpa. Esta sociedad que vivimos, para mí hay algo que a veces, hay dos cosas que no me gustan mucho y que tendría que ver con lo que decimos de la actitud positiva, ¿no? Y que para mí vivimos en una sociedad excesivamente que busca culpables siempre, ¿no? Siempre que algo, de acuerdo a mis expectativas, no es lo correcto, pues culpabilizo a alguien. Y si no puedo uno culpar a otro, me culpo a mí. Esto se machaca uno a mí, ¿no? Entonces, yo primero diría, eliminar la culpa, no buscar culpables, no culpabilizar, no estigmatizar, porque entonces, de alguna manera, al final te acabas convirtiendo en esclavo de aquel al que culpas, ¿no? Y en segundo lugar también, yo creo que algo que es muy dañino para el individuo reconstruir, esta reconstrucción que tú dices de la persona, de la dignidad del individuo, es la queja, ¿no? Como esta actitud de queja permanente que tenemos las personas, ¿no? Que 10 cosas van bien y una va mal y nos centramos en la que va mal. Esto es como, yo creo que a veces es un hábito, ¿no? Esto del hábito de ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, ¿no? Es como, bueno, vale, hay 10 cosas que van mal en mi vida, pero a lo mejor hay unas cuantas que van bien, ¿no? Oye, aprecia eso también. Hay dos cosas que dicen también que es muy importante en la vida, para una vida más feliz, ¿no? Gratitud por lo que tengo. Oye, mira, tengo un cuerpo, ¿no? Tengo buena salud, tengo a lo mejor una casa, tengo una comida, ¿no? Apreciación y gratitud, apreciación y gratitud. Porque al final, si no, siempre estamos viendo lo que falta, lo que no va bien, lo que ha ido mal. Y esto genera una actitud siempre de queja permanente, de crítica, de culpa, lo cual es lo que me está también haciendo daño.
Entonces, dentro de ese proceso de reconstrucción de la dignidad de la persona, de su autorrespeto, es muy importante quizás decir, bueno, vamos a evitar, al menos por un tiempo, este tipo de conductas. No vamos a culpar a nadie de ello. Situémonos en el presente. ¿Qué podemos hacer en el presente? Sabemos el pasado, lo comprendemos, lo aceptamos y trabajamos para reconstruir el autorrespeto, el poder interior de la persona. Sería centrar el esfuerzo ahí, quizás. En vez de demasiadas vueltas al pasado a veces, ¿no? Porque a veces incluso darle demasiadas vueltas al pasado, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿No? Al final también te llevan en un bucle, ¿no? Bueno. Sí, ese bucle me temo que aquí en este entorno es muy conocido. Bueno, pues nada, adelante los que queráis formular algún comentario, pregunta o duda o sí, lo que queráis. Adelante. Es que antes me despisté cuando dijiste que eran 3 pasos para la meditación y dijiste que uno era hacer el zoom. Retraerse, uno decía, Me retraerse, perdí un paso. tomar distancia, no distancia física, distancia mental. Esta actitud del observador, ¿no? O sea, tú mentalmente puedes tomar distancia de las situaciones, pero también puedes tomar distancia de tu pensamiento. En este ejercicio que hemos hecho ahora, no sé si habéis podido entrar en ello, pero si lo haces bien y lo haces con cierta regularidad, ejercicios como estos similares, te das cuenta de que tú puedes crear un espacio entre este observador y el pensamiento. Entonces, separarse, observar. Observar implica no juicio, no darle energía al pensamiento. Y el tercer paso es elegir, decidir. Quiero alimentar este tipo de pensamiento. Quiero darle energía a este pensamiento. Al pensamiento de la paz, al pensamiento del amor, al pensamiento de la gratitud, al pensamiento de la aceptación, al pensamiento del agradecimiento, al pensamiento del perdón. O sea, puedes elegir, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que de alguna manera me van a ayudar a mí, en primer lugar, pero luego también van a ayudar a sanar, a lo mejor, pues, relaciones que estén dañadas, ¿no? Estén heridas. Alguien decía, por ejemplo, el perdón, ¿no? Dice, errar es humano, perdonar es divino, dicen, ¿no? Pero yo sabes que he aprendido en mi propio viaje personal que al final, si yo me perdono a mí mismo, ya no necesito perdonar a nadie más. ¿No? Es un poco, todo empieza por uno, desde mi perspectiva. No debo esperar el respeto de otros. Tengo que darme primero el respeto a mí. Luego doy respeto a otros automáticamente. Y luego el respeto me seguirá como una sombra. Pero a veces no, pedimos respeto sin respetarnos a nosotros. No funciona. No funciona eso. Primero, generar respeto hacia mí mismo. El respeto hacia mí mismo también requiere de que yo me aprecie y me valore. Aprecie de dónde está mi valor. ¿Qué cosas yo tengo buenas? ¿Qué fortalezas tengo? No centrarme solo en nuestras debilidades, porque hay personas que solo ven sus debilidades, ¿no? Y esto no ayuda mucho a... Entonces todo empieza por auto, ¿no? Aceptación del otro, aceptación también de mí mismo. Porque a veces lo que pasa es que hay un efecto de proyección, muy conocido esto en psicología, ¿no? Hay un efecto de que proyectamos en los otros lo que está mal en nosotros. Yo no acepto ciertas cosas de mí, no acepto ciertas cosas de otros. No me respeto a mí, proyecto eso y no respeto a otros. Estamos constantemente proyectando en nuestras relaciones. Y hay, psicología también se dice que las relaciones a veces son un espejo en la cual nos vemos nosotros, en lo bueno y en lo no tan bueno, o en las fortalezas y en las debilidades. Entonces, ¿qué veo yo en el otro? Me puede estar dando información de lo que pasa en mi interior.
Lo que no me gusta en otro a lo mejor es mi propia sombra reflejada en el otro. Entonces, por eso decía cambiar el posicionamiento, empezar, que a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta porque hay una gran desconexión de nuestro ser. Siempre hemos estado más enfocados hacia afuera. Lo importante siempre está fuera de nosotros. Y ahora hemos de aprender a darle importancia a nuestro mundo interior, a cultivar nuestro jardín interior. Y esto es en parte lo que es la meditación, ¿no? Crear esta amistad conmigo mismo, ser mi mejor amigo. Porque si yo no estoy bien conmigo y no soy mi mejor amigo, lo voy a proyectar hacia afuera. Y entonces voy a decir, no, pero es que esta persona, es que la otra persona, pero bueno, y tú internamente, ¿cómo estás contigo? ¿No? Intentando a veces no pensar en los demás, ¿cómo estás contigo? Y uno se da cuenta de que no está bien muchas veces. Y entonces ese es el trabajo interior, también aprender a conectar con una parte más, yo diría, genuina del ser, que es buena, ¿no? Conectar con ese ser interior, que es amoroso, que es pacífico, que es sabio. Y ese es el proceso también de la meditación, ese autodescubrimiento, descubrirme de nuevo o redescubrirme. Y bueno, yo llevo 30 años en esto y sigo en ello, porque esto no se termina nunca. Quiero decir que hemos acumulado también muchos condicionantes. Yo creo que a veces también la dificultad está en los condicionantes que hemos recibido. Condicionamientos que crean creencias limitantes, lo que yo puedo y lo que yo no puedo. Creencias de todo tipo y sobre todo las creencias limitantes que nos bloquean mucho, porque al final se dice, lo que tú crees es lo que tú creas. Y una cosa también interesante darse cuenta es que las creencias son como programaciones, como una especie de programa que nos han metido dentro. Entonces, lo interesante también, eso es un trabajo también muy interesante de desarrollo personal, es descubrir tus creencias. O sea, ¿cómo te limitas a ti mismo? Y para descubrir tus creencias, pues también hay que observar el diálogo interior. ¿Qué me digo yo a mí mismo? ¿Qué tipo de diálogo tengo? Porque el proceso del pensamiento muchas veces es un proceso de hacernos preguntas y de alguna manera, según la pregunta, encuentras la respuesta. Pero es que a veces no nos hacemos las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿no? Esto en coaching se practica mucho. En coaching dice, nunca decimos, por ejemplo, ¿por qué ha pasado esto? Porque el por qué te lleva a un círculo cerrado. No, es mejor utilizar el para qué. Porque el para qué te lleva a, vale, oye, ¿qué tengo yo que mejorar? ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿Qué puedo hacer yo para responder de forma diferente? ¿No? ¿Para qué? El para qué te lleva a un sentido de las cosas, a un propósito. El por qué te lleva a un círculo cerrado, a un bucle. ¿No? ¿Por qué? Bueno, es que el por qué pues, no sales del por qué. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Y por ejemplo, ahora en esta situación de confinamiento podemos estar en el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Pero yo puedo centrarme, ¿no? Para mí, ¿para qué? ¿Qué me está enseñando todo esto? ¿Qué tengo yo que trabajar en esta situación? ¿Cuál tiene que ser mi aprendizaje? Esto es desarrollo personal. En definitiva, desarrollo personal es también tomar responsabilidad de mi vida. Puedo elegir vivir como víctima o puedo decidir vivir como el que busca soluciones. Puedo decidir ser parte del problema o parte de la solución. Cuando pasa algo, siempre hay personas que, como decía, ¿no? Se quejan y solo ven la parte mala y otras que siempre están pensando en la solución. ¿Qué me hará sentir mejor a mí? ¿Ser parte del problema
o parte de la solución? Y esto es nuestra decisión, ¿no? Yo no puedo, como decía, cambiar las situaciones, pero puedo elegir la forma en que respondo a ella. Muy importante grabarse esto, porque al final, si no, la otra actitud te lleva a la desesperación, a la frustración, ¿no? Si pensamos que los demás van a resolver todos nuestros problemas, nos pueden apoyar, nos pueden ayudar, pero nadie puede cambiar mi forma de pensar. Yo soy el que puedo cambiarlo, solo yo. Otros me pueden acompañar, ayudar, ¿no? Pero solo yo puedo hacer ese trabajo interior. Y esa es la toma de responsabilidad. Responsabilizarme de mi mundo interior. Lo cual a veces es un reto, porque es más fácil echar culpas. Como dicen, no, echar pelotas fuera. Pero entonces eso no nos permite avanzar, ¿no? Y a mí lo que también me ayuda mucho es salirme un poco de mi propio yo más egoísta y esta especie de lo que a mí me pasa, mi problema. O sea, a veces estamos en una actitud demasiado egocéntrica. Y a mí cuando yo me enfoco un poco también en el bienestar de otros, eso en sí mismo ya me ayuda a mí mismo. Yo si hago esta colaboración es porque a mí también me ayuda estar pensando en estas cosas, estar compartiéndolas, ¿no? Para mí en sí mismo ya es un regalo el tener esta oportunidad de compartir, ¿no? Ya me da energía, ¿no? Porque mi pensamiento está creativo, está constructivo, está positivo, ¿sabes? Y eso se refuerza, ¿eh? Como más lo practicas. Entonces un poco esa actitud de también un poco procurar el bienestar de otros, ver cómo los podemos ayudar físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿no? Es muy importante también. Pero con un equilibrio, ¿no? Cuidar de ti mismo, también compartir con otros. Ramón, yo te quería decir una cosa. El futuro para mí es importante, ¿no? Y yo, a ver si me explico un poco, ¿no? Yo cuando quería acabar una media maratón, pues me hacían un plan de entrenamiento, ¿eh? Y ese plan de entrenamiento me decía, ya estaba prefijado, porque hay muchos corredores, ¿no? Lo bajaba de las páginas de los runners, ¿no? Y hoy tengo que hacer serie, ¿eh? Y pues, hacía ese día serie. Al día siguiente tocaba hacer cuestas. Y yo me iba a hacer cuestas, a subir por unas pendientes, porque en las carreras hay siempre alguna cuesta, ¿sabes? Al día siguiente, pues, hacíamos carreras largas, ¿no? Y ese día, pues, tiramos a bajas pulsaciones, sin subir, aquí tenemos que tener un plan. Y esto, el futuro, ¿cuál era? Era acabar esa media maratón. Pues aquí es igual, ¿no? Aquí es igual. Tú tienes que tener un plan de actuación donde cada día tú te has preparado, ¿eh? Para llegar al objetivo, ¿no? Si aquí ahora mismo no estás empoderado y todavía te molesta tu jefe perverso a fastidiarte el día, tú tienes que conseguirlo, ¿no? Tienes que conseguir que tu jefe cuando venga te las pases de él, inclusive luego cuando se va te ríe, porque no te ha tocado las narices. Esto lo tienes que hacer hoy. Y es vital que tengas un plan de actuación para conseguir tu objetivo y poder salir de esto. Pero es en el futuro, evidentemente. Ahora no, a lo mejor ahora no puedes. Pero tienes que tener un plan, ¿sabes? Igual que tenía yo mis planes de entrenamiento para llegar a conseguir la media maratón en el futuro, te preparabas pues 2 meses antes, un mes antes, dependiendo de la capacidad que tú tenías, y lo adaptabas a ti, ¿no? Pues tenías que ir más despacio o más rápido, ¿no? O con más tiempo o con menos tiempo, ¿sabes? Era personalizado y te lo adaptabas a tú. Aunque fuera estándar para la gran mayoría, pero había niveles, evidentemente. Hay grandes corredores
corredores normales, que lo único que pretenden es saber su media maratón. Pues aquí es donde yo te decía que el futuro también es muy necesario, porque igual que el pasado te da la sabiduría para no caer otra vez en las mismas situaciones, el futuro es importante también. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y de hecho, bueno, yo puedo explicar un poquito en cuanto a lo que dices, ¿no? De este empoderamiento personal y de este entrenamiento de la mente, ¿no? Para prepararte para afrontar, ¿no? Las situaciones de la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, desde hace 30 años tengo una rutina diaria en la que para mí la parte que es como más importante de esta rutina es el tiempo que yo dedico para mí. Y yo este tiempo, como todos estamos en una dinámica que tenemos que trabajar y tenemos toda una serie de responsabilidades, claro, este entrenamiento lo tenemos que hacer encajar dentro de esta rutina que todos tenemos de trabajo, de familia y responsabilidades. Entonces, para mí, la experiencia que a mí me ha ayudado mucho es dedicar un tiempo para este desarrollo personal y para ese trabajo de la meditación. Y estoy de acuerdo, ¿no? Yo tengo ese plan diario como un entrenamiento de mi mente y lo hago, ¿cuándo lo hago? Pues lo hago temprano por la mañana. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero porque me ayuda a preparar el día. Me ayuda a visualizar también el día que yo quiero tener. Eso por un lado, ¿no? Me ayuda a generar unos pensamientos positivos de buena mañana para crear esa conciencia de que yo creo mis pensamientos, yo creo mi actitud. Y dedico un tiempo siempre, pero sagrado, ¿no? Pero yo te digo, es sagrado. Cada mañana yo pues me levanto muy temprano, ¿no? Hago mi meditación, hago mis lecturas, hago esas afirmaciones positivas, intento visualizar mi día, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Cuando tú ya entras en tu dinámica diaria, aunque tú tengas un plan a veces, ya estás en otras circunstancias, ¿no? Ya tienes que haberte preparado antes, ¿no? Es como en el ejemplo que has puesto del deporte, pues claro, llega un día que tienes que competir, ¿no? Y tú te has preparado para competir, pero en nuestra vida cotidiana, ahora quizás porque estamos confinados y podríamos dedicar ese tiempo a eso, pero en el día a día, ¿cuándo te entrenas para esto? Tienes que crear una rutina, pues antes de empezar tu día. Y para mí eso a mí cambió mi vida, el empezar el día como un tiempo dedicándome a mí, en esa reflexión, en esa meditación, en esa visualización positiva del día, lo cambia todo, lo cambia todo. Pero para también levantarse con una predisposición a eso, es muy importante cómo cierras el día. Y esos dos momentos hay que prestar especial atención. Y porque ahora, por ejemplo, pues no tenemos horarios, la gente que no trabaja pues tiene como más libertad. Deberíamos tener un horario ahora también, en este confinamiento, las personas que no están trabajando. Es muy importante crearse un horario. Ahora sí que podríamos aprovechar para hacer un entrenamiento extra, ¿no? A este nivel, ¿no? De la mente, ¿no? De la conciencia. Pero para ello tendría que tener una disciplina. Lo que tú has comentado también del plan, cuando tú adoptas un plan necesitas también compromiso, motivación y disciplina. Sin esos ingredientes no funciona el plan, ¿no? Yo tengo que comprometerme. Yo estoy comprometido con mi desarrollo personal, estoy comprometido, entonces tendré que tener disciplina. Y la disciplina no solo impuesta, tengo que contar una motivación intrínseca, no extrínseca, no porque me están metiendo presión, sino porque yo quiero ser mejor,
porque quiero dar lo mejor de mí mismo. No solo porque quiero neutralizar una influencia negativa, que también, pero porque quiero ser mejor. Porque quiero de alguna manera dar la mejor versión de mí mismo. Pero entonces eso requerirá compromiso, requerirá disciplina. Y evidentemente, como tú muy bien has dicho, un plan de acción. Sin un plan nada funciona. Pero claro, tiene que ser algo también en lo que tú estés motivado. Porque yo me doy cuenta que mucha gente solo está motivada a hacer un esfuerzo a lo mejor de mejora cuando están mal. Pero cuando se ponen ya un poco bien, ya abandonan su esfuerzo. Bueno, pero si algo te ha ayudado a estar mejor, ¿por qué lo dejas? Manténlo, ¿no? A veces solo nos motiva o sea, entendemos que estar bien quiere decir dejar de sufrir. No, hombre, está bien dejar de sufrir y pasarlo mal, pero ve a un escalón superior. Estar más feliz, ¿no? Más contento, más satisfecho. O sea, ¿por qué hacemos a veces un esfuerzo para salir de una problemática y cuando ya hemos salido, yo lo he visto mucho esto, gente que empieza a meditar. Empiezan a meditar, se encuentran mejor, se liberan un poco de esa problemática, de ese sufrimiento y lo dejan. No, hombre, pero manténlo ahora que ahora que ibas bien, ¿no? Entonces a veces solo nos motiva, solo encontramos la motivación en el dolor, en el sufrimiento. Yo no quiero sufrir, ¿vale? Muy bien. Tienes que hacer unos pasos para dejar de sufrir. Hay que seguir unos protocolos. Depende de la problemática que tenga la persona. Pero si hay algo que te funciona y hay algo que te ha ido bien y has cambiado un poco el patrón mental y la meditación, por ejemplo, pues si la practicas y te ayuda, no lo dejes, manténlo eso, manténlo de por vida, ¿no? Es como cuando sabes que el deporte es bueno, ¿no? Pues siempre vas a encontrar un momento para hacer deporte porque sabes que te da beneficio. Cuando una persona valora su salud física, mental y emocional, actúa con una actitud más de prevenir, no de curar solo. Curar está bien, pero no esperemos solo que salga el problema. Adelantémonos al problema. Aquello que dicen, más vale prevenir que curar. ¿Ah? O sea, por ejemplo, ¿no? Decía Hipócrates, ¿no? Padre de la medicina occidental, ¿no? Que el alimento sea tu medicina. O sea, ¿cuánto pongo también atención a la calidad de la comida que como para mi bienestar físico también? ¿No? A veces la gente come de todo, bebe de todo y luego sale la enfermedad. O sea, la enfermedad muchas veces es una pérdida del equilibrio del propio cuerpo, del propio sistema. Si yo cuido bien el equilibrio físico y mental, no estaré previniendo un poco las posibles situaciones problemáticas que puedan surgir. Pero a veces el problema es que uno solo encuentra la motivación a hacer un esfuerzo en ese sentido de lo que estamos hablando cuando está realmente mal. Y eso no debería ser, para mí, para mí. En un momento dado de mi vida también lo ha sido, pero cuando he encontrado algo que me ha ido bien, oye, no lo he dejado. Venga, a profundizar más en ello. Entonces, estoy de acuerdo completamente en lo que dices del plan y del propósito y la dirección clara, ¿no? Dónde quiero ir. Pero solo podrás llegar ahí paso a paso en el presente. Paso a paso con un sentido de dónde quiero llegar, pero luego la acción desde cada momento presente, desde cada día. No sé si queréis a alguien más preguntar algo. Yo te diría, Ramón, que la motivación es algo, es algo complicado, ¿sabes? Es algo complicado, ¿no? Y necesitas moverla, para llegar al estado ese, que te lleva hacia adelante, ¿no? Te lleva hacia el objetivo que tú quieres. No, esos pasos previos están ahí, y hay como etapas ahí que vas a conseguir, ¿no? Y vas a estar motivado, ¿sabes? No es que estás motivado, pues, fenomenal, pero puedes ir otra vez a la desmotivación, ¿sabes? Esto nos ocurre a todos,
quizás sería ver qué pasos previos, dónde estamos, en qué situación estamos previa para llegar a motivarnos y potenciar esos escalones que nos faltan para alcanzar la motivación, ¿no? que queremos, ¿no? A ver, Diana, que querías decir algo, pero activa el micrófono, Diana, si no, no te oiremos. Sí, yo era, porque como lo de meditar no se me da muy bien porque no lo he practicado. Vale, primero, que ¿cuánto tiempo más o menos se necesita para empezar? Y lo segundo, que la única forma en que yo logro estar con mis pensamientos es, por ejemplo, barriendo. Si vale o hay que estar quieto. Sí. Bueno, al principio, cuando uno empieza a practicar la meditación, es mejor meditaciones cortas, mejor poco y concentrado, porque para que la meditación sea fructífera es muy importante cierto nivel de concentración. Y la concentración también, como todo, pues se puede ejercitar, se puede desarrollar. Pero así de entrada, a veces lo que también se sugiere cuando uno inicia una práctica meditativa es apoyarse en un instructor y también en meditaciones guiadas. Como por ejemplo, yo he hecho ahora un ejercicio, pero yo tengo muchos de grabados, por ejemplo. Yo ahora estoy haciendo un curso online en la que cada día envío pues a un grupo que tengo pues unas lecciones y luego un pequeño audio de 5 minutos con una meditación guiada. Esto luego es algo que con Ricardo podemos hablar y si queréis podríamos hacer un grupo. Yo lo envío esto normalmente por WhatsApp, que es un curso de meditación online, cortito, ¿no? No muy complicado, no muy largo. Y que a veces pues te ayuda, ¿no? Darte unas ideas, un audio que te guía y que de alguna manera pues intenta guiar tu pensamiento. Porque a veces pues como para dar esta dirección más positiva al pensamiento necesitas un acompañamiento, una guía. ¿Por qué? Porque el pensamiento ha cogido hábitos, hemos cogido hábitos de forma de pensar, que son como patrones. Hay un tipo de pensamiento a veces que es recurrente. El 80% de nuestro pensamiento que tenemos a diario es repetitivo. Estamos pensando muchas cosas que ya pensamos ayer. ¿Por qué? Porque hemos creado hábitos y patrones de pensamiento. Entonces, romper el patrón no es fácil. Requiere como mucha voluntad, requiere cierta concentración y requiere que haya una ayuda que me ayude a cambiar la dirección. Pero porque no es fácil cambiar la dirección del pensamiento porque hay una fuerza del hábito de la forma de pensar que uno mismo ha creado, porque el hábito es la repetición, ¿no? La repetición una y otra vez de un pensamiento, una palabra, una acción. Entonces, romper el hábito requiere crear un nuevo hábito. Un nuevo hábito, psicología probablemente habéis oído esto, ¿no? Que para crear nuevos hábitos más positivos, más beneficiosos, tienes que practicar el nuevo hábito como mínimo 21 días. Yo al curso este que estoy haciendo online de meditación le he titulado así, ¿no? Curso de meditación de 21 días. Porque 21 días es un tiempo que la gente normalmente no lo ve muy largo y lo ven razonablemente que lo pueden llevar a cabo. 21 días y 10 minutos cada día. Entonces eso pues ayuda a generar un poco nuevas pautas, nuevas formas de pensar, que neutraliza el viejo hábito. Ya digo, más que luchar con los viejos hábitos, tu esfuerzo tiene que ser en crear otros de nuevos más beneficiosos. Veo que hay una en el chat a Rachel ha hecho una pregunta también, que no le funciona el micro, y dice que parece clave la manera que respondemos ante los problemas. ¿Podrías ampliar la explicación? Bueno, a ver, aquí lo he explicado un poquito antes, lo voy a extender un poquito más. Por un lado está la situación
que es externa a mí, y por otro lado está mi percepción de la situación y la interpretación que yo hago. Voy a ponerlo como ilustrarlo con una pequeña historia, ¿no? Dice que había una fabricante de zapatos que quería ampliar su negocio, ¿no? Quería ampliar su empresa. Y entonces envió a 2 de sus comerciales a un país de África. Entonces, el primero de esos comerciales llegó a ese país de África y observó un poco pues el panorama, ¿no? Y vio que la mayoría no llevaban zapatos. Que allí la gente no compraba zapatos, ¿no? Iban con unas pequeñas sandalias. Entonces él vio eso y dijo, va, aquí no hay negocio, aquí la gente no llevan zapatos como nosotros, ¿no? Entonces aquí no veo yo futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues se fue y eso es lo que le contó al jefe. Yo creo que dice, tenemos que buscar otros mercados que ahí no... Pero el otro comercial llegó y vio lo mismo. Y entonces vio y dijo, caray, fantástico, aquí la mayor parte de gente no lleva zapatos. Entonces, aquí solo lo que tenemos que crear es el marketing, ¿no? De que la gente, hacerles ver que necesitan zapatos, pero aquí tenemos un mercado excepcional, ¿no? Entonces, esto lo vemos mucho en la vida, ¿no? En un trabajo también lo podemos ver. Hay un tipo de personas que, no sé, por ejemplo, hay la persona que es más puntillosa, más perfeccionista, que quiere las cosas siempre muy precisas, en un determinado orden. Entonces esa persona a veces cuando las cosas no salen como quiere o se descontrolan un poco, enseguida se estresa, ¿no? Mientras que hay otras personas que están tranquilas, que siempre de alguna manera, ante una misma situación, 2 personas pueden responder de forma completamente diferente. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que están interpretando lo que pasa de forma diferente. Y esto lo voy a explicar también en una pequeña historia que a mí siempre me gusta, que es divertida, ¿no? Que dice que dos hombres, 2 exploradores, se perdieron en la selva. Y estaban perdidos por la selva y de repente se les apareció un tigre, ¿no? Y entonces vieron que el tigre parecía que estaba hambriento, ¿no? Y que había encontrado su desayuno. Y entonces uno se quedó paralizado, como medio muerto de miedo, y el otro llevaba unas botas, ¿no? Muy pesadas, y empezó a desabrocharse para quitarse las botas. Y el que estaba medio paralizado de miedo, se mira al otro, que le ve desabrochándose las botas. Y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, quitándome las botas. Y dice, ¿y para qué? Dice, para correr más deprisa. Dice, para correr más deprisa que el tigre. Dice, no vas a poder correr más deprisa que el tigre. Dice, no, para correr más deprisa que tú. Entonces, esto en la vida también pasa. Hay personas que ante situaciones, llamémosle, estresantes, desarrollan su creatividad. Y otras personas se bloquean, ¿no? Se paralizan. Entonces es también lo que he dicho. La situación de estrés es muchas veces una percepción que yo tengo de la situación, de amenaza, y que yo me siento con incapacidad de recursos personales o materiales para dar una respuesta a esa situación. Pero el estrés no lo provoca solo la situación, sino que también yo provoco el estrés en mi mente, con los pensamientos que yo genero sobre lo que está pasando. Yo no puedo cambiar muchas veces la situación, pero puedo cambiar, eso también con práctica y con entrenamiento, mi forma de verlo. El diálogo interior y las preguntas que me hago, sobre todo las preguntas, no por qué pasa esto, esto debería haber sido así, esto debería haber sido así.
cambiar el diálogo implica cambiar la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para generar una solución para esto? Como decía, ¿no? Plantearme, actuar siempre en términos de generar soluciones en vez de dar energía al problema. Ahí está nuestra decisión, ¿no? Ahí está nuestra capacidad de respuesta. Destruir es fácil, construir es lo que requiere a veces esfuerzo, ser creativo es lo que requiere esfuerzo. Entonces entrenarnos para esto es un entrenamiento en el que cada vez que venga también el pensamiento de queja, de crítica, de culpabilización, ¿no? Neutralicemos esto con otro diálogo más constructivo, ¿no? Más de intentar generar una solución. Y si no tienes solución, pongámonos y decir, mira, es que yo no puedo hacer nada por mejorar esto. Pues si no puedes hacer nada, entonces déjalo, no le des más vueltas. Si puedes hacer algo, hazlo. Si no puedes hacer nada, ¿de qué te va a servir seguir dándole vueltas? Amargarte, frustrarte. Bien, creo que ha estado estupenda, la verdad, la charla esta que hemos tenido. Muchísimas gracias, Ramón. Un placer, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, gracias. Mutuas, Nos ¿no? congratulamos mutuamente porque creo que la verdad es que ha sido una muy buena oportunidad la que nos has brindado de acercarnos a la meditación y a otra forma de ver las cosas, a como normalmente somos capaces de verla, a salir de esa perspectiva que tanto nos mediatiza y tanto nos aboca a situaciones difíciles, ¿no? Me ha encantado ese anzuelo que me has tirado de las meditaciones, porque a mí también me gusta echar el anzuelo y entonces me he sentido como de pronto que había otro pescador en el mismo lado, ¿no? Es una situación verdaderamente fabulosa, si te parece. Bueno, yo te comento cómo lo estoy haciendo esto, como hoy en día todo el mundo usa WhatsApp, y he creado como, pues eso, ahora el curso que estoy haciendo ya está a la mitad, pero si hubiera un grupo interesado de Amabit, pues podemos crear el grupo, y entonces el curso consiste en lo siguiente, ¿no? Yo cada 2 días envío como un WhatsApp en el que hay una explicación de un tema, y luego hay un ejercicio práctico, un audio de meditación que hago yo, guiado, de 5 minutos. Y es como una especie de introducción, ¿no? Como decía, ¿no? Hacer poco y hacerlo bien. Entonces el curso no cobro yo por esto, es gratuito. Y bueno, si os interesara, vamos, no perdéis nada. Muy probablemente que va a interesar. Yo lo comunicaré a todos, tanto a los que estaban hoy aquí como a los que no se hayan incorporado hoy a la videoconferencia. Y bueno, estoy por pensar que casi seguro que habrá interés, ya te lo comentaré, pero casi seguro, y además nos va a venir muy bien porque nosotros también tenemos dentro de la actividad periódica, tenemos una especie de tareas y podríamos también implementarlo ahí. Bueno, de hecho sería un complemento perfecto, ¿no? Como tú has dicho, para empezar la orientación del día de una manera diferente y terminarla también de una manera diferente. Pues muchísimas gracias, Ramón, por todo, por tu disposición. Encantado de conoceros y mucha suerte y mis mejores deseos para que pues todo vaya saliendo bien, ¿eh? Y nada, pues estamos en contacto, ¿de acuerdo? Seguimos en contacto, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte y gracias en nombre de todos, Ramón. Hasta luego.